Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Jesús Armando Herrera nos comparte el tema La Iglesia como instrumento de Dios para el reconocimiento de Cristo como el Señor. Segunda parte. Bienvenidos. Amén. Quiero invitarle a que cierre sus ojos por un momento, por favor. Y con sus ojos cerrados me acompañen en una oración antes de entrar a mirar la Escritura. Señor, hoy te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias porque tú eres bueno y porque tú eres fiel, Señor. Porque no hay nadie como tú. Por tu amor, por tu paz, por tu presencia, por tu cuidado. Señor, ahora que nos acercamos a tu palabra, oramos para que nos hables por ella, para que tu palabra, Señor, nos aliente, nos consuele, nos exhorte, para que tu palabra nos marque el camino. Gracias, Señor, por tu fidelidad en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle que vaya conmigo a Mateo, capítulo 16. Evangelio según San Mateo, capítulo número 16. Cuando lo tenga me puede decir amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Vamos a estar leyendo del versículo 13 al 18. 13, Mateo 16, 13 al 18. ¿Está conmigo? Miren lo que dice la Escritura. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Dice el texto: respondiendo a Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén y amén. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale: la iglesia, instrumento de Dios para el reconocimiento de Cristo como Señor. La iglesia, instrumento de Dios como reconocimiento de Cristo como Señor. Hay algo bien interesante, y es que hace 8 días comenzamos a estudiar el texto de Mateo. Y antes de hablar de qué es la iglesia para Mateo, definimos qué es iglesia. Entonces vamos a poner un poco en contexto lo que vimos hace 8 días para continuar hoy y cerrar el otro domingo. Hace 8 días definimos que iglesia no es un lugar físico. Iglesia no son 4 paredes. Hace 8 días miramos que iglesia y la palabra eclesía estaba compuesta, y que lo que traducía desde el texto era que la iglesia tiene la función de salir. ¿De qué? Salir a hacer impacto social. La iglesia no está limitada a 4 paredes, porque la iglesia no son 4 paredes, sino la iglesia son aquellos que han entendido la función que tienen. Por eso miramos un texto en el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos miramos que una de las características de la iglesia, en la iglesia primitiva, era que, número 1, la iglesia era un lugar donde se enseña la doctrina. Número 2, dijimos que la iglesia era un lugar donde se adoraba como pueblo. Por eso dijimos que venir a la iglesia y estar en los celulares no es adorar a Dios. Que venir a la iglesia y no tener disposición no es adorar a Dios. Dijimos que venir a la iglesia no era mirar si la alabanza era o no bonita. Porque dijimos que la alabanza no es para usted ni para mí, sino ¿para quién? Para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dijimos que la iglesia desde el libro de los Hechos tenía comunión porque compartía el pan, y la iglesia era una institución que estaba llamada a orar los unos por los otros. ¿Cuántos dicen amén? Y ahorita necesitamos, y finalizando la reunión tendremos, o antes de finalizar, un tiempo de oración. Hay muchos que están enfermos. Hay muchos que están enfermos, y su responsabilidad y la mía es estar, ¿qué? Orando. Usted no se imagina la cantidad de gente que está enferma en la iglesia, pero es mucha.
Y por eso usted y yo debemos estar orando por eso. Por eso hago un paréntesis. Si usted está enfermo, tiene gente enferma, se creó un grupo de oración de domingo a domingo, donde se está acercando la iglesia en oración, donde se está acercando las familias en oración. Por eso en el grupo de WhatsApp usted puede decir: pastor, necesito oración por tal que está enfermo, por esta situación, para que le involucremos. El dato lo pasemos al grupo que está orando de domingo a domingo, porque es que la iglesia es un lugar donde tenemos que tener en común algo. ¿Y qué tenemos en común? Orar los unos por los otros. ¿Está conmigo hasta ahí? Definimos que eso era iglesia. Y luego dijimos que la iglesia, solamente en el Evangelio de Mateo se encuentra la palabra iglesia en los evangelios de los 4. Dijimos que Mateo solo toma iglesia en 2 versículos, capítulo 16 y capítulo 18. Pero dijimos que la declaración de Jesús en la caminata de Jerusalén a Cesarea es algo poderoso, porque miramos un poco el contexto histórico, religioso de qué era Cesarea, de por qué Jesús no los llevó a Jerusalén, a Betania, a Belén, sino en Cesarea. Y nos dimos cuenta de que, en conclusión, para ir cerrando y para retomar donde quiero retomar hoy, nos dimos cuenta en conclusión de que esta declaración que Jesús habla con sus discípulos allí en Cesarea de Filipo era no más ni menos que una tremenda declaración para la iglesia, y que el mensaje era que la iglesia sería una iglesia triunfante, no importa lo que el diablo quiera hacer. ¿Cuántos lo creen? Y eso está claro. Ahora lo que dijimos era que este texto nos da unas lecciones de vida sobre cómo debe ser la iglesia, sobre cuál es la raíz de la iglesia, y de eso es lo que queremos comenzar a hablar hoy, después de todo lo que hablamos hace 8 días y poniéndolo un poco en contexto. Entonces estamos ubicados, van a Cesarea de Filipo. Jesús hace tremenda declaración. ¿Qué implica lo que Jesús dijo? Y vamos al texto, versículo 18. Y también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 5 características, hoy solo vamos a tocar 2. Número 1, dígale a la persona que tiene a su lado: la roca de la iglesia solo puede ser Cristo. ¿Qué es lo primero que Cristo está enseñando en esta declaración? ¿Quién es la roca? ¿Quién es qué? La roca. William Barclay, un tremendo comentarista y teólogo bíblico, dice lo siguiente: nuestro conocimiento de Jesús no debe ser de segunda mano. Puede que uno sepa todo lo que se ha dicho acerca de Jesús, puede que uno conozca todas las cristologías que se han enseñado, y puede que uno sea capaz de hacer un resumen de lo que han dicho los grandes teólogos acerca de Jesús. Y sin embargo, dice William Barclay, no ser cristiano. El cristianismo no consiste en saber acerca de Jesús. Hay gente que piensa que porque sabe de Jesús es cristiano. Díganle que tiene a su lado: eso no es ser cristiano. ¿Sabe algo? En la universidad, para seguir con la frase de William Barclay, en la universidad se ve una materia que se llama Cristología. Es una materia transversal. ¿Qué quiere decir transversal? Que gente de otras carreras la puede tomar. Es una materia de 6º semestre. Estábamos viendo Cristología allí en la Minuto, y había un grupo grandísimo, que no es muy común en las materias de Biblia, más bien los grupos son bajos. El director, el que estaba dictando la materia, comienza a preguntar: ¿de qué carrera eres? Yo soy de psicología, otra persona era ingeniero, otra persona era trabajador social, otro chico era diferentes carreras. Y la persona que estaba dando cristología, que era una eminencia en cuanto a conocimiento, plantea la primera tesis. Y en la introducción empezó a decir: el mal no existe, Satanás no existe, es un problema, es un tecnicismo judío. Empezó a hablar de algunos temas. Como conclusión: usted no tiene que arrepentirse, porque no existe infierno, no existe Satanás. Viva como quiera. La obra de Cristo, desde un tema interpretativo más bien alegórico, era otra cosa. Y la gente minutos antes había dicho: yo tomo esta materia porque quiero ser espiritual. Yo tomo esta materia porque quiero conocer de Jesús. Y viene este man y los aterriza así. ¡Pah! Había compañeros que son un poco más reactivos. Y entre esas se paró uno y le dice: perdón, profe, pero yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice. ¿Por qué? Y le planteó su argumento y le dice: nosotros ya tenemos semestre, podemos de pronto debatir lo que usted está diciendo, pero la gente que viene aquí viene con una fe
a buscar a Dios para que usted les diga lo que les está diciendo. Y se armó un agarrón en ese salón de clase. Pero una vaina, yo soy el profesor y a mí no me vienen a corregir. Y él le dijo, pero su argumento está mal por esto, en fin. ¿A qué voy con todo esto? El hombre conocía todas las posturas cristológicas que usted quisiera, del Jesús histórico y lo que usted quiera, pero no conocía a Jesús. Podía hacer todo un desgloso de la doctrina soteriológica, pero no sabía quién era Jesús. Y eso es lo que está diciendo William Barclay. William Barclay está diciendo, el cristianismo no consiste en saber acerca de Jesús. Dígale a la persona que tiene a su lado, el cristianismo es conocer a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Conocer a Jesús. Jesucristo, dice William Barclay, demanda un veredicto personal, no solo a Pedro, sino igualmente a cada uno de nosotros. Y termina su comentario diciendo, tú, ¿qué piensas tú de mí? Como si la pregunta fuera para usted y para mí. Y eso me hizo pensar a mí. ¿Realmente qué concepto tenemos de Jesús? Por no tener un concepto claro y un conocimiento claro de Jesús, es que no entendemos lo que acaba de pasar en Mateo 16. En Mateo capítulo 16, Pedro hace una tremenda declaración. Y el apóstol Pedro comienza mencionando la iglesia cristiana y hace un reconocimiento de la deidad de Jesucristo. Y eso no es solamente lo más importante. ¿Qué implica el que Pedro haya dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Qué implicación tiene esto? Sobre este pasaje hay mucha controversia. Algunos, como la iglesia tradicional, dice que Pedro es la roca y que por eso la iglesia está fundamentada en Pedro. Por eso justifican el papado. ¿Se ha escuchado esa teoría o esa posición más bien? Por eso es que justifican el papado, porque dicen, según el texto, la interpretación de ellos, el texto dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia. Entonces dicen, la iglesia está edificada sobre Pedro, por eso Pedro es el primer papa. Y desde ahí está la historia del papado. Ahora usted dirá, uy, eso no es bíblico, eso no es así. ¿Cuántos saben que eso no es así? Pero nosotros tenemos un problema. Nosotros no tenemos papas, pero nosotros tenemos la mala costumbre de decir, es que eso me lo dijo el pastor, es que eso me lo dijo el apóstol, es que eso me lo dijo el profeta. Y si él me lo dice, es palabra de Dios. Y usted dice, te alabamos, Señor. Porque es que hasta mecánico nos hemos vuelto. Pero aquí no pasa, amén. Entonces nosotros tenemos también esa costumbre. Decimos, es que miren lo de la iglesia. Y nosotros estamos llenos de personajes que los ponemos por encima de la doctrina bíblica. Algo que dejamos muy claro hace 8 días es que la iglesia no es del pastor, que la iglesia no es de la misión, que la iglesia no es de una denominación, que la iglesia es de ¿quién? De Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿De quién es la iglesia? De Cristo. De Cristo. Y aquí el texto bíblico comienza a decirnos, mire, si fuese Pedro o fuese cualquier hombre la roca, la traducción sería, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero el texto dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay un juego de palabras que cuando usted entra al seminario y miremos Nuevo Testamento, allí se encuentra un juego de palabras entre Petros y Petros, que aquí no cabe al caso. ¿A qué voy con todo esto? A que tengo que tener algo claro. Número 2, la respuesta de Pedro. ¿Es de Pedro? Pedro era tan espiritual que supo quién era Jesús en ese momento. Pedro venía de 8 días de ayuno y dijo, oiga, me lo reveló el Espíritu y estoy tan espiritual que sé quién es. ¿O qué dice el texto que estamos leyendo? ¿No te lo reveló quién? Carne ni sangre. La respuesta de Pedro no era de Pedro. No era por lo espiritual que fuera Pedro. La respuesta de Pedro, ¿quién se la dio? El Padre. ¿Y qué revela? La identidad de Cristo. ¿Y qué revela? La característica que era que quien es la base y el fundamento y sobre quién se edifica la iglesia es sobre Cristo. Hay un juego de palabras de primera a segunda persona. La traducción más exacta sería, o la idea de la imagen es, tú eres Cristo y sobre esta roca, dice Jesús, pasa de segunda a primera persona en el original, tú eres Cristo y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. O sea que lo primero que el texto está diciendo es que la base sobre la cual la iglesia se edifica no es sobre lo que diga un apóstol, un profeta, un pastor, X predicador, sino la base sobre la que la iglesia se edifica es sobre la doctrina de Cristo. ¿Sobre la doctrina de quién? De Cristo.
Dígale que tiene a su lado, no de ningún hombre. ¿La doctrina de quién? De Cristo. Sobre esta roca que es Cristo se edificará la iglesia. Y el texto, la Biblia, está escrita en imágenes. Por eso es que Pablo más adelante empieza a hacer una serie de imágenes para tratar de graficarnos qué implicaba que Cristo fuera la roca. Efesios capítulo número 2, quiero que vaya conmigo hasta allá, por favor. Efesios capítulo número 2. Edificados sobre qué? El fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de quién? De los apóstoles y profetas, donde este fundamento era ¿qué? La doctrina de Cristo. Quiero que me entienda algo, por favor. No puede haber una doctrina que sea diferente a lo que Cristo habla. Y voy a decir algo con nombre propio. Yo no acostumbro a dar nombres propios en cuanto a personas que se desvían de la doctrina, pero me parece que es importante resaltar este punto. Hay una, y perdón la expresión, pseudopredicadora Ana Méndez, que dijo: yo tengo la nueva revelación del Apocalipsis. Yo tengo la nueva revelación del Apocalipsis, y se fue por allá y empezó a invocar, a reprender al espíritu de Saturno, al dios griego del mar, Poseidón. Gracias a los descarriados, Poseidón. Bueno, los espirituales no sabemos esas cosas. Al dios griego Poseidón, y empezó a reprender al dios Poseidón. Yo le dije, si reprende a Poseidón, Zeus es real, Hades, el dios de la muerte, es real, o sea que el principio bíblico es falso. Y entonces allá Dios le dio una nueva revelación del Apocalipsis. Hizo un convenio donde ahora todos vamos a movernos por la nueva revelación del Apocalipsis. Si lo que dice esta mujer es verdad, entonces John Smith, el fundador de los mormones, es cierto. Porque él tiene el libro del Mormón, que es la nueva revelación, porque la Biblia no fue suficiente. Entonces, otro fundamento que no sea bíblico y que no sea Cristo, no es de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Así que personas como esta, Ana Méndez, salen con ideas tan locas que caen en la herejía. Y volvemos a lo que pasó con John Smith. Usted conoce la historia de los mormones. El libro del Mormón es una revelación nueva. Y ahora esta mujer dice que hay una revelación nueva del Apocalipsis. Pero Pablo está diciendo, solo hay un fundamento. Y el fundamento se llama Cristo, que es la roca. Y los apóstoles y los profetas del primer siglo desarrollaron su teología y su doctrina sobre la enseñanza de ¿quién? De Cristo. ¿Qué implica saber o decir que Cristo es la piedra del ángulo? ¿De qué manera o qué es lo importante en la fuerza de esto? ¿Sabe? Nadie ha podido entender la arquitectura de los egipcios. Por eso algunos han querido justificarla diciendo que han sido extraterrestres. ¿Sí? Pero los maestros en la arquitectura, los egipcios. Asirios, babilónicos, griegos, lo heredan, pasa a la cultura romana. Para los constructores del primer siglo, y es interesantísimo este dato, había una piedra sobre la cual ponían la piedra y empezaban a armar el edificio. Ponían una piedra y todo el peso del edificio estaba sobre esa piedra. Si retiraban la piedra, los muros se caían. Las cúpulas que armaban pegaban a la piedra que sostenía todo el peso del edificio. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, entiendan algo. La estructura sobre la cual descansa la iglesia, que no se puede mover, es la doctrina de Cristo. E iglesia, como vimos hace 8 días, no son 4 paredes. Iglesia es su casa. ¿Cuántos dicen amén? O sea que su casa, ¿bajo qué doctrina descansa? Bajo la doctrina inamovible de Cristo. O sea que usted no puede hacer lo que se le dé la gana. Dígame, no codie a su marido, solo dígame. Oiga, mijo, eso es para usted. Oiga, mija, eso es para usted. No, solo dígame. Interesante lo que Pablo está diciendo. Mire, Hendrickson, que es uno de los mejores, si usted quiere leer buena literatura, no lea, bueno, lea comentarios. Hendrickson, que es uno de los mejores comentaristas actuales, mire lo que dice este pasaje. En su comentario a Efesios dice: además de ser la piedra angular de un edificio, parte del fundamento y por tanto soporte de la superestructura, esta piedra determina su forma final.
puesto que el estar colocada en la esquina formada por la unión de dos muros primarios, fija la posición de estos muros y de los que la cruzan en el resto del edificio. Todas las demás piedras deben ajustarse a la piedra principal en la construcción. Así también, la casa espiritual, además de descansar en Cristo, queda determinada en cuanto a carácter por Cristo. Es el quien define lo concerniente a lo que esta casa debe ser ante Dios y cuál ha de ser su función en el universo. Es Cristo el que da a la casa su correcta dirección. Es decir, nuestras vidas. Mira a la persona que tenía a su lado. No coja el mismo para que no piense que se las está echando. Mire a otro. Dígale, debemos regular nuestras vidas por la doctrina de Cristo. Dígale al que tiene a su otro lado, debemos regular nuestra voluntad por la piedra angular que es Cristo. Es decir, que usted y yo debemos vivir con las cualidades que Cristo manifestó cuando vivió. Y el estándar es alto. Las cualidades que Cristo manifestó cuando vivió. Primera de Pedro dice, porque ejemplo os he dado, está hablando el apóstol Pedro de la vida de Jesús, porque ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. Hay un libro que se llama En sus pasos. ¿Alguna vez alguien lo ha leído? Este libro, En sus pasos, habla acerca de un hombre que entra en una encrucijada y para resolver los problemas de su vida se pregunta ¿qué haría Jesús? Y frente a cada situación que pasa se pregunta ¿qué haría Jesús? Porque nuestro carácter, como parte de la iglesia, como el fundamento inamovible que es Cristo, debe ser el carácter de Cristo. La pregunta es, ¿usted manifiesta el carácter de Cristo? ¿Usted refleja el carácter de Cristo? Me parecía interesante, ayer estaba de Amor y Amistad. Gracias por sus llamadas igual. Por los regalos los sigo recibiendo. Pero la estadística dice que el día Amor y Amistad es una de las fechas con el Día de la Madre más violentas, donde más muertes hay. El Día de la Madre y el Día de Amor y Amistad es donde más muertes violentas hay. ¿Y sabe por qué? Porque Bogotá tiene la tasa más alta de intolerancia. Somos intolerantes. Intolerantes. Una mujer va en el carro con su esposo. El esposo queda sin frenos y dice, mi hija, nos matamos. Y ella, pues matémonos aquí, desgraciado. Porque la gente es intolerante. Mira, ayer me contaba una chica de la iglesia, pastor, había un trancón terrible por Patio Bonito. Duramos 3 horas para llegar a la casa. Dijo, en ese trancón nos madrearon, le pegaron al carro, hicieron de todo porque la gente quiere meterse, porque la gente está acostumbrada a hacer lo que quiere, porque la gente no espera, porque la gente es explosiva. Y ella me decía, nosotros solo respirábamos. Señor, danos paciencia, danos paciencia. ¿Usted se comporta como Cristo? ¿Cuántos aquí hemos sufrido de mal genio? Algunos levantan las piernas, las manos, aletean. ¿Cómo se comporta Jesús? O sea, debe entender algo. La roca inamovible, que es lo que Cristo dice, tú eres Pedro, pero sobre esta roca, sobre el fundamento, sobre el ejemplo que Cristo dio, la iglesia se tiene que edificar. Y como la iglesia no son 4 paredes, su casa es la iglesia. En la escuela dominical cantábamos hace muchos años un himno que decía, no sé cuántos se acuerdan que decía, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor, hermano, ven, ayúdame. Pero la canción decía así, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor se ve afuera. En el año 98 yo estudié en Medellín, en el Seminario Bíblico de Colombia, hice unos cursos. Allá hay coliseo dentro del seminario, porque es una universidad tipo norteamericana, es una visión gringa que hay en Colombia. Los viernes era deportes, un coliseo hermoso. Entonces, los primíparos que éramos nosotros estudiábamos contra los de 4º o 5º año, jugábamos micro. Había gente de todo el país y de algunas partes del mundo. Era curioso ver en la rotonda de microfútbol, todos de la mano orando, Señor, ponemos este partido en tus manos, guárdanos, que sea diversión.
y después de orar, 10 minutos después, dando pata. O sea, algunos pensaron que había que literalmente ungir al otro. Y muchas veces tocó pararlo el partido porque casi se van a mano. Entre cristianos. Pero a usted nunca le ha pasado, ¿no? Es en otras casas, diga pastor. La iglesia debe reflejar la conducta y la cualidad del carácter que Cristo manifestó en la tierra. Por eso hoy salga solo con esto en su cabeza. ¿Qué haría Jesús? Cuando esté en un momento de intolerancia, cuando esté en un momento de tentación, cuando esté en un momento de prueba, cuando esté en un momento de inestabilidad, pregúntese, ¿qué haría Jesús? Y mire si su reacción es la que Jesús haría. ¿Está conmigo hasta ahí? ¿Qué haría Jesús? Pero ¿qué pasa cuando ponemos otro fundamento? ¿Qué ocurre cuando ponemos otro fundamento? Mateo, capítulo 7. Quiero que me acompañe hasta allí, por favor. Y este pasaje fue de los primeros que aprendí cuando era niño por una canción de escuela dominical. Por eso yo le digo, padres, la escuela dominical no es el espacio donde a los niños los entretienen mientras usted está en culto. La escuela dominical es el espacio donde a sus hijos los forman en la palabra. Había una canción, no sé, los de vieja guardia, que decía, el necio edificó su casa en la arena. ¿La escucharon? Nuestra profesora la graficaba. La lluvia descendió y el río se creció. Y uno se aprendió este texto primero que me aprendí, lo aprendí en la escuela dominical. Pero este texto es un fiel reflejo de qué pasa cuando tenemos otro fundamento que no sea Cristo en el hogar, en la iglesia, en la vida. Mateo capítulo 7, ¿lo tiene? Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dijo Jesús, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó con la casa? No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Sobre quién estaba fundada? Sobre la roca. Versículo 27 dice, pero cualquiera que oye estas palabras, doctrina, y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué pasa si tenemos otro fundamento que no sea Cristo, la roca, cuando vienen problemas, cuando vienen crisis, cuando vienen dificultades, cuando vienen angustias? Por eso es que nos desanimamos, por eso es que peleamos contra Dios, por eso es que explotamos, por eso es que reaccionamos mal. ¿Por qué? Porque tenemos otro fundamento, porque no es Cristo el fundamento, porque usted se ha edificado su doctrina o su vida espiritual sobre la arena, no sobre Cristo, que es la roca. Por eso dígale que tiene a su lado, su fundamento y mi fundamento debe ser Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Nuestro fundamento debe ser Cristo. Y es lo primero que está hablando Jesús. Cuando definimos qué es iglesia, cuando definimos cuáles son las características de la iglesia hace 8 días, hoy ya entramos a mirar el texto. Y lo primero que el texto me dice es que no es un saber, sino es una experiencia con Jesús. Por eso es que yo debo tener claridad que la roca y el fundamento de mi iglesia, de mi doctrina, de mi familia, de mi hogar, de mi casa, es Jesucristo. No es lo que usted crea, no es lo que usted piensa, sino qué dice Jesús, qué dice la Biblia, qué habla la Biblia frente a situaciones. Número 2, dígale al que tiene a su lado, la manera como se relaciona la roca y el resto de ¿qué? El edificio. Jesucristo dice, tú eres Pedro, pero sobre esta roca, que ya lo estuvimos mirando, edificaré mi iglesia. La roca es Cristo. Por ende, ¿quién edifica la iglesia? Cristo. Y la Biblia, cuando habla de la importancia de estar en comunión con la iglesia, usa imágenes. Pablo es uno de los que usa imágenes. Pablo dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es ¿qué? Su cuerpo. Yo le hago una pregunta. ¿Usted ha visto alguna vez un cuerpo sin cabeza? ¿O alguna vez usted ha ido por la calle y ha visto una cabeza caminar sola? ¿Es normal? ¿Es normal que una cabeza camine sola? ¿Es normal que un cuerpo esté sin cabeza? Es más, ¿es normal un cuerpo con 2 cabezas? ¿Es natural? Bueno, hay gente que tiene a veces un granito muy grande, parece otra cabeza, pero no es nada, eso pasa. Pero eso no es lo normal, ¿o sí, no? Un cuerpo tiene ¿qué?
una cabeza. ¿Sí es así o no? La iglesia, hermano, debe entender algo. Es imposible que usted diga: yo tengo una relación con Cristo, que es mi cabeza, pero no voy a la iglesia, que es el cuerpo. Usted, no sé si le ha pasado que hay mañanas en que se levanta, se mira al espejo y ve que no amaneció tan bonito. ¿Le ha pasado? Y usted que dice: ay, me quito esta cabeza y me voy a trabajar sin cabeza. Usted le toca la cara que le tocó. Arréglese, maquíllese y salga. Usted no puede decir: yo tengo comunión con Cristo, pero no me involucro para nada en la iglesia, que es el cuerpo. O sea, ¿cómo usted va a decidir que tiene comunión con Cristo, que es la cabeza, pero no se involucra con el cuerpo? ¿Sabe cuál es el problema de esa mentalidad? Que es el problema de la iglesia moderna. Muchos piensan hoy en día que la iglesia es un buffet. No sé si a usted le ha pasado que usted va a planes de viaje normalmente y uno le dice: el desayuno o la comida es tipo buffet. ¿Qué es tipo buffet? Usted escoge lo que quiera. Si usted no es tipo buffet, si hay arroz, garbanzo y no le gusta de malas, cómasela, pero no le toca. Pero tipo buffet usted dice: yo quiero esto, no quiero esto. Y algunos vienen a la iglesia pensando que es tipo buffet. Vienen y escuchan lo que les gusta y lo que no, pues lo hacen a un lado. Ay, no me gusta eso que dijo el predicador, no. No me gusta eso que dijo el pastor, no. No me gusta eso que están exigiendo, pues no lo tomo. Y entonces, ¿cuál es el problema de esta mentalidad? Es que el creyente moderno viene a la iglesia y no sirve a la iglesia, sino que la gente viene a la iglesia y lo que hace es servirse de la iglesia. Servirse de la iglesia, pero no sirven a la iglesia. Cuando estoy hablando de servir a la iglesia, ya con el concepto claro de iglesia que vimos, ¿qué está haciendo usted para desarrollar un trabajo por el cuerpo de Cristo? ¿Qué está haciendo usted para involucrarse en el cuerpo de Cristo? Usted no puede decir: yo solo estoy en comunión con la cabeza, pero yo con la iglesia no me junto. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema de decir: yo solamente con la cabeza o la iglesia tipo buffet, lo que me gusta lo agarro y lo que no, no? Debemos entender algo. No hay iglesia perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Yo leía no sé si fue hace 8 días que lo dije en el primero o el segundo culto, me corrigen si está bien dicho, meme, que decía: no ir a la iglesia porque hay hipócritas es como no ir al gimnasio porque hay gente gorda. No hay iglesia perfecta, ¿cuánto lo creen? Mira a la persona que tiene a su lado, por favor. Dígale: no hay iglesia perfecta. Dígale: y si la encuentra, no vaya, que la daña. ¿Por qué es perfecta? Porque usted no ha llegado. O sea, hay gente que tiene complejo de agente viajero, va de iglesia en iglesia buscando lo que le gusta, y cuando no me gusta lo que me dijo el pastor o lo que me dijeron, me voy para otra iglesia. No hay iglesia perfecta. ¿Sabe qué es lo que pasa con esas actitudes? ¿Qué es lo que habla la Escritura? El problema de eso es que los creyentes no maduran, y por eso es que uno ve gente de 15, 20 años en el Evangelio y siguen siendo niños espirituales. Niños espirituales. No maduran. Y no maduran, ¿por qué? Porque no tienen contacto con la iglesia, porque no crecen en el trabajo con la iglesia, porque piensan que es solamente relacionarse con la cabeza y el cuerpo. ¿Qué? ¿La iglesia qué? ¿El servicio qué? El servicio en la iglesia es lo que nos hace madurar. El servicio en la iglesia es lo que nos hace crecer. Mira lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, ¿lo tiene? Versículo 15 y 16. Efesios 4, 15 al 16 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, dígale que tiene a su lado, para edificación en amor. ¿Edificación en qué? En amor. Mire que me gusta mucho que mirando el texto, varios comentaristas hablan de que el concepto que Pablo usa en este pasaje de la verdad está hablando de la Escritura o de la doctrina. Y pensando en este análisis que hacía un autor, está clarísimo algo, y es que usted no va a poder servir con libertad hasta que no reconozca cómo es su condición delante de Dios. ¿Cómo es su condición delante de Dios? No se puede amar a quien se está engañando.
Usted puede decir, yo me relaciono con la cabeza, no quiero nada con la iglesia, pero es porque de pronto su relación con Dios no es la mejor, ni lo que usted pensaba. Entonces no se puede amar a quien se está engañando. Una característica del maduro espiritual es que reconoce su condición frente a la verdad bíblica. ¿Cómo madura usted espiritualmente? Cuando en el servicio con el hermano usted crece en su carácter. ¿Por qué? Porque no todos somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Porque en la iglesia no hay gente perfecta. Y hay hermanos que son un trato del Señor, pero Dios los puso ahí para formar ¿qué? Su carácter. ¿Sabe por qué? Porque usted en casa es papá y mamá. Y en la casa se hace lo que usted diga porque es el papá, lo que usted diga porque es la mamá. Así está equivocado, porque tiene un problema de carácter. Usted empieza a servir en la iglesia y le van a decir, lo que está haciendo está mal. No es como usted dice, no es como usted lo hace, no es como usted quiere hacerlo. Por eso no nos gusta involucrarnos, porque no nos gusta reconocer que tenemos un problema de sujeción o de carácter. Y por eso no crecemos en esa área. ¿Me estoy dando a entender? Si usted no reconoce su condición, va a ser muy difícil. Es más, Pablo, en su carta a los Colosenses, que algunos dicen que es su carta gemela, dice lo siguiente, Colosenses 2:19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale, el resultado es que el cuerpo crece porque está vinculado a la cabeza, que es Cristo. ¿Quiere crecer espiritualmente? ¿Quiere que la iglesia siga creciendo? Tiene que involucrarse. Ay, pastor, pero es que yo veo que la gente viene y se va. Pues involúcrese y mire por qué se están yendo. Involúcrese. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero no nos gusta asumir compromisos porque tenemos la idea de iglesia buffet. En Estados Unidos abrieron una iglesia en un centro comercial y el problema no es que la hayan abierto en un centro comercial. El problema es que asume 3 tipos de reuniones. Tiene reuniones para los dogmáticos, tiene reuniones para los alternativos y la última reunión que abrieron es para aquellos que quieren tener experiencias sensoriales a través de las luces y la música. Porque pensamos que la iglesia está para que la gente se acomode, para que la gente diga, ay, es que me gusta o no me gusta. No, la iglesia está en la doctrina de Cristo para que usted y yo en el trabajo con el cuerpo crezcamos. Por eso el desafío de hoy, y dígale al que tiene a su lado, involúcrese. Al que tiene atrás suyo, involúcrese. Pero ¿sabe cuál es el problema? Y es que cuando la iglesia trabaja unida, a pesar de sus diferencias, entienden que la unidad la da la cabeza, que es ¿qué? Cristo. O si usted voltea para la derecha, su cuerpo agarra para la izquierda. ¿Sería normal? ¿Usted vio alguna vez, y perdóneme lo descarriado de esto, El Exorcista? Es del diablo, ahorita se persina y todo, pero ya... Que la niña gira la cabeza 360 grados. Eso no es normal, y menos que se haga como una araña. Y hay gente que tiene síndrome de exorcismo, quieren ir para un lado y el cuerpo para el otro. Si usted está sujeto a Cristo, tiene que estar en relación con el cuerpo. ¿Y el cuerpo quién es? Mira a la persona que tiene a su lado. Dígale, usted es el cuerpo. Ese es el cuerpo. ¿Está conmigo hasta ahí? Tengo un problema, me gustó mucho lo que leí de un autor que quiero leerle rápidamente para ir cerrando. Solo vamos a llegar hasta el aspecto número 2. De hoy en 8 días terminamos con los últimos 3 aspectos de la declaración de Cristo en este pasaje. Un autor decía, hay gente que no entiende que es parte del cuerpo y maneja unidad aparente. Y me llamó la atención, ¿qué es la unidad aparente? 4 cosas encontré. Número 1, son los rebeldes, los que nunca se someten, los que viven en su propio razonamiento, los que siempre tienen la razón y todo el mundo, desde el pastor Pau, está equivocado. Están los desertores, son aquellos que cuando la iglesia no satisface los deseos o caprichos, simplemente dejan las cosas botadas. Están los que causan división. ¿Quiénes son esos? No se conforman con dañarse a ellos mismos, sino que quieren dañar a otros sembrando discordia, cizaña. Ay, ¿sí vio lo que predicó el pastor Lino?
¿Usted qué opina de eso? Perdóneme, no le importa. Si usted recibió, pues dele gloria al Señor. ¿Si vio cómo sonó esa alabanza? Les falta como oración, pastor. Si vio esto, les falta como, yo estoy pensando que ese grupo de allá, esos que empiezan a sembrar cizaña, leía un autor que decía, no permita que sus oídos sean la caneca de basura en la que el diablo deposita la basura. Eso hace usted cada vez que se presta, ahí el diablo está botando toda la basura para dañar su corazón. ¿Está conmigo hasta ahí? Y están los indiferentes, los que se unen a la obra solo para transmitir cosas negativas. Pero la unidad perfecta es el que se involucra en el cuerpo, pero sabe que la cabeza es Cristo, que la doctrina es bíblica, que la enseñanza es cristológica, que la voluntad es lo que Cristo y su palabra nos han enseñado. ¿Está conmigo hasta ahí? Quiero cerrar diciéndole algo. La iglesia se ha olvidado que tiene una responsabilidad familiar, social y espiritual. Por eso la iglesia está llamada a estar hacia afuera y no solamente adentro. Por eso es que Leonard Ravenhill, que es un reformador, fue de 1907, falleció en 1994, dijo una frase que fue impactante. Dice este gran hombre de Dios: cuando veo la iglesia en el Nuevo Testamento, observo que no tenían edificios imponentes, no tenían evangelistas pagados, no tenían mucho dinero, no tenían organización y no lograban estar mendigando en la televisión. Pero te voy a decir qué hicieron. Ellos pusieron al mundo patas arriba, cabeza abajo, revolucionaron el mundo. Y me avergüenza ser parte de la iglesia de hoy, porque creo que es una vergüenza para un Dios santo ver una iglesia que no se porta como iglesia. ¿Usted realmente, su casa realmente, su corazón, su familia realmente son iglesia? Cristo es el fundamento, Cristo es la roca. Usted está interactuando y desarrollando con sus hermanos, está dejándose moldear en su carácter, está madurando en su fe. Eso es lo que Jesús le dijo a Pedro. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos. De hoy en 8 días continuamos, por favor. Cierre sus ojos por un momento. Si cree que esta enseñanza le aportó para la edificación de su vida espiritual, le invitamos a que se sume a las miles de personas agradecidas con un aporte voluntario a la cuenta de ahorros Banco Caja Social, número 2409-2938-984. Ahorros Banco Caja Social, a nombre de Iglesia Cristiana Casa de Paz. Esperamos tu aporte. Conoce más de nosotros en nuestro fanpage de Facebook, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.